periódico que nos habla de los personajes de la independencia de nuestro país, en lo cual tenemos a las figuras centrales de este movimiento independentista, como fue doña Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, posteriormente el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y don José María Morelos y Pavón, conocido como el siervo de la nación, y a quien debemos precisamente la primera constitución de nuestro país, la constitución de Apatzingán en 1813. Indiscutiblemente que hablar de la independencia de nuestro país es hablar de las causas externas y internas que dieron origen a este levantamiento independentista, a este levantamiento armado. Primero que nada, dentro de las causas externas nos vamos a referir a la situación que prevalecía en España, ya que España había sido invadida por Napoleón Bonaparte, en donde cual había derrocado a Fernando VII, quien era el monarca español. Y otra de las causas externas que vamos a tener dentro de la situación, tenemos, pues como dijimos, la invasión napoleónica. Dentro de las causas internas de la independencia de México, el descontento que existía en una población que en aquella época estaba conformada por cerca de 6 millones de habitantes, en la cual eran indígenas, eran mestizos, eran criollos y peninsulares, y quienes se disputaban precisamente por la ocupación de los cargos públicos, ya que los cargos públicos, los cargos eclesiásticos, pues eran llevados a efecto por los españoles peninsulares, y los criollos ya sentían el sentimiento nacionalista. Ya se comenzaba a manejar la palabra México, así lo escribió Clavijero, ¿sí? Un militar y jesuita, nacido en México y refugiado posteriormente en Italia. Entonces, todos estos movimientos independentistas ya estaban en el sentimiento de la gente. Se buscaba que nuestro país dejara de depender de la corona española. El virrey Iturrigaray trata de establecer una regencia en la cual era él el que representara esa regencia de la corona española, a situación a la cual los españoles peninsulares se inconformaron y destituyen al virrey y lo regresan a España acusado de peculado. Posteriormente aparece José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, quien continúa ese movimiento independentista hasta llegar a don Vicente Guerrero, quien junto con Agustín de Iturbide entran triunfante a la Ciudad de México, proclamando un 27 de septiembre de 1821 la independencia de México, en donde se firman los tratados de Córdoba, firmados por el último virrey de la Nueva España, que fue Juan O'Donoghue, y a partir de ese momento, a partir de la firma del Tratado de Córdoba, se puede decir que se habla propiamente dicho de la independencia de nuestro país. Este otro espacio que está aquí donde tenemos la República con el escudo, pues un espacio en donde también hubieron acontecimientos históricos muy importantes, como lo fue la época de Santa Ana, como lo fue la época de don Benito Juárez, la época de la Reforma, la época de la Contrarreforma, hasta llegar al aspecto de la Revolución Mexicana, que ahorita nos va a explicar el maestro Levi de la Torta. Bien, pues en esta parte de nuestro periódico mural presentamos en esta pequeña demostración que organiza el sector escolar número 16. También presentamos una etapa de nuestra historia que celebramos en este año, lo que es el centenario de la Revolución Mexicana, en la cual aquí plasmamos en este periódico los personajes principales que intervinieron en este movimiento armado, que inicia en el año de 1910 y concluye en el año de 1920. Este movimiento armado de la Revolución Mexicana tiene sus tres causas principales. Una es la dictadura de Porfirio Díaz, quien fue presidente de la República durante 30 años, y en la cual este personaje que duró tanto tiempo, se religió durante 7 veces a la presidencia, fue quitado por un personaje principal que inicia este movimiento armado, que fue don Francisco I. Madero. Posteriormente,
al llevarse a cabo las elecciones en el año de 1910, Porfirio Díaz manda a encarcelar a Francisco I. Madero y de Texas en prisión Madero lanza el plan de San Luis, en el cual no está de acuerdo con las elecciones de Porfirio Díaz. Posteriormente, cuando asume a la presidencia don Francisco I. Madero, él participa con otros colaboradores, que fue don Francisco Villa y Emiliano Zapata, en la cual él hace y reforma lo que es la Constitución de 1857, en la cual dice que iba a devolver las tierras a los campesinos, y hace lo que es la reforma agraria. Posteriormente, también otra de las causas de la Revolución Mexicana fue el imperialismo, en el cual muchos de los recursos que había en nuestro país estaban en manos de algunos extranjeros. Y otra de las principales causas que llevó a cabo este movimiento armado fue el latifundismo. Se dice que el 40% de las propiedades que habían en nuestro país estaban en manos de algunos hacendados. Y finalmente viene a concluir esta etapa de la Revolución Mexicana cuando asume a la presidencia don Venustiano Carranza, quien él elabora y decreta la Constitución de 1917, en la cual le da los derechos laborales a los trabajadores, así como también hace el decreto de lo que es la reforma agraria. Muchas gracias. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con presentar estos murales? Bueno, la situación más importante de esta exposición de periódicos murales es que tanto niños, jóvenes y adultos recordemos la importancia que tiene la historia de nuestra nación, porque eso nos consolida como mexicanos. Ese es uno de los objetivos primordiales. ¿Cuántas escuelas se distinguen con personajes de la independencia y Revolución Mexicana aquí en Teresita? Bueno, la mayoría de las escuelas de nuestro municipio llevan el nombre de algún personaje ilustre, ¿sí? Por lo regular prácticamente todas las escuelas, porque esa es una de las finalidades de la Secretaría de Educación, que las escuelas lleven nombre de personajes para que los niños sepan y conozcan la historia de esas personas y lo que aportaron para los movimientos independentistas de nuestro país en cada una de sus diferentes épocas, llámese independencia, llámese reforma, llámese Revolución Mexicana. ¿Su nombre y su escuela? Mi nombre, profesor Luis Augusto Pérez Ascuaga. El periódico que trajimos pertenece a la Escuela Jesús García, ubicada en la colonia Héroe de Nacosari, perteneciente a la zona escolar 117 del sector 16. ¿Su nombre? El profesor Levis de la Torre Sánchez, maestro de grupo de la Escuela Primaria Jesús García y también auxiliar de la dirección de la escuela, en la cual también tenemos la comisión del periódico mural, en la cual fue elaborado por niños, por maestros y también participación de los padres de familia. Levis me dijo. Levis de la Torre Sánchez. También tenemos la supervisora de nuestra zona escolar. A ver, ¿nos puede comentar algo sobre los objetivos de los murales que están presentando? Pues son muy importantes. La Secretaría nos invitó a participar y a estas escuelas siempre les han gustado participar en estos eventos tan importantes para nuestro país, como es el bicentenario de la Revolución Mexicana, también de las etapas históricas en las cuales ha participado nuestro país, que es lo que vemos ahora. Todo el tiempo hemos estado pendientes por lograr la educación, que se recaben todos los valores que han venido antes de la conquista. ¿Su nombre? Concepción Velázquez Obando, supervisora escolar de la zona 117, sector 16.